Un año más se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero, unas fechas propuestas en 1908 por el reverendo Paul Watson para significar especialmente el periodo entre la festividad de San Pedro y la conversión de San Pablo, aunque en el hemisferio sur adoptan otras fechas en torno a Pentecostés. Desde ese primer octavario de oración hasta hoy, el anhelo de unidad se ha manifestado en muchos acontecimientos, como la creación del Consejo Ecuménico de las Iglesias o de los movimientos Vida y Acción y Fe y Constitución. La Iglesia Católica, especialmente desde el Concilio Vaticano II, ha contribuido de manera decisiva al diálogo ecuménico con otras iglesias cristianas. Los materiales para esta semana de oración y para usar a lo largo de este año han sido elaborados conjuntamente por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y por el Consejo de las Iglesias Cristianas de Alemania, invitado por el Consejo Mundial de Iglesias, en un contexto de especial significación porque se conmemora el aniversario de la Reforma iniciada en 1517 en Alemania por el monje agustino Martín Lutero. El tema elegido este año está inspirado en un pasaje del capítulo 5 de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Este año, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos tiene como lema la reconciliación. Y a través de todo el año, no solamente en la Semana de la Unidad, sino también en Pentecostés, los textos pueden servirnos de iluminación. Porque se ha querido el LUN, el encuentro del Papa con el presidente Junín, ha querido tres cosas. En primer lugar, nosotros tenemos que arrepentirnos de los pecados de la división. Entonces, primero, arrepentirnos de los pecados contra la unidad de la Iglesia. Segundo, ha sido también una llamada a dar gracias a Dios por los beneficios que hemos recibido de la Reforma y también de la Iglesia Católica. Ha sido una acción de gracia sincera, profunda, porque la lectura de la Biblia, por ejemplo, nos dice el decreto de la Divina Revelación, que debemos tener en nuestras manos la Biblia diariamente. Y en tercer lugar, también todos los cristianos debemos ser embajadores de la reconciliación. En la actualidad se habla de época ecuménica, marcada en los últimos años por viajes y encuentros de los últimos papas con representantes de otras iglesias y tradiciones cristianas. El Papa Francisco ha mostrado que la unidad de los cristianos es una de sus prioridades, incluyendo en su agenda de viajes del pasado año encuentros de primer nivel en materia ecuménica. El encuentro en La Habana ha sido un encuentro largamente esperado. Fue un encuentro emocionante, que lo han recogido todos los medios del mundo. El encuentro del Papa. Santidad, por fin juntos, somos hermanos, somos obispos para la Iglesia. Nuestro deseo es caminar hacia la unidad. Estamos obedeciendo a la llamada de la oración de Cristo, que seamos uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Tendríamos que recordar el viaje a Lesbos, porque el Papa Francisco fue recibido por el patriarca Bartolomeos y también por el primado de la Iglesia de Grecia, Hieronymus, que es de Atenas, pero de toda Grecia. Y ha sido un mensaje porque el ecumenismo debe llevarnos, diríamos, a los necesitados para una mayor comunión al servicio del mundo, para que en el mundo hubiera el reino de Dios con más justicia y más solidaridad. Como dijo el Papa Juan XXIII, es más lo que nos une que lo que nos separa. El Papa ha ido a Armenia. Armenia fue el primer estado del mundo que adoptó como estado la religión católica, la religión cristiana. El Papa ha agradecido en este encuentro en Miasin, que es como el Vaticano de la Iglesia armenia, pues ha agradecido que lo haya hospedado en su casa. Le ha dicho, el pueblo armenio ha tenido el cristianismo
no como un vestido que se pone y que se quita, no, pertenece a su cultura, pertenece a su realidad. Ha sido defendido, diríamos, de una manera que han conservado su historia y que la fe cristiana en Armenia es una fe tan cercana. Carequín II y el Papa también se fundieron en un abrazo como Kirill y Francisco en La Habana, como un signo de alegría. No era algo protocolario, no, era un signo de alegría del camino que iban recorriendo y de la esperanza de caminar hacia la unidad total y visible. El concilio panortodoxo se ha celebrado, el gran concilio panortodoxo, que hacía 1000 años y pico que no se había reunido. Ha sido un paso adelante para la ortodoxia, porque se ha reforzado la unidad de la ortodoxia. Francisco tuvo unas palabras de apoyo, de manera que en el Ángelus del domingo, que está, diríamos, en todas las televisiones del mundo, pues el Papa Francisco dijo: apoyamos a nuestras iglesias hermanas que están reunidas en Heraklion, en Creta, para que el Espíritu Santo les ayude en esta comunión. Con los anglicanos también hay una relación muy especial, porque lo dice incluso el decreto de ecumenismo. Pero en este año se han celebrado los 50 años de un acontecimiento en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma. En la salida estaba el Papa Pablo VI y también el doctor Ramsay, el arzobispo de Canterbury. Y hubo un gesto, no solamente la comunicación de los diálogos, sino también un gesto estupendo, porque el Papa se quitó su anillo, y se lo dio al doctor Ramsay, y el primado se quitó su anillo y se lo dio al Papa. Ha sido un recuerdo que el Papa ha tenido ahora con el doctor Justin Welby, que es el primado anglicano, y lo han celebrado, ¿sabe dónde? Lo han celebrado en el monte Celio, donde está un célebre monasterio donde partió para Inglaterra el arzobispo Agustín con 40 monjes benedictinos, y fue la profundización del cristianismo en el Reino Unido. El encuentro de Lund ha sido también, ha tenido una larga espera, 500 años. Se encuentra con el presidente de la Federación de las Iglesias Luteranas del Mundo, que son unos 70 millones. Allí este encuentro está también la arzobispa de Uppsala, que es la primada de Suecia. Este libro que se ha editado, pero que lleva 50 años de diálogo de la Iglesia Católica con la Iglesia Luterana. Es, diríamos, un acuerdo, pero ha habido muchos acuerdos ya. El que fue firmado oficialmente por la Iglesia Evangélica Luterana y la Iglesia Católica fue en 1999, de manera que la justificación, que fue un principio de divergencia, se ha convertido en un principio de unidad. Pero también este libro, que es producto de un diálogo continuado, porque ha sido un diálogo sobre la Eucaristía, un diálogo sobre el servicio de la autoridad, otro diálogo también importante sobre el Evangelio y la Iglesia. Dentro de la Iglesia Católica existen movimientos y realidades que tienen especial sensibilidad para establecer puentes de diálogo fraterno y poner en práctica experiencias de unidad entre las personas y los pueblos, como el movimiento de los focolares o la comunidad de San Egidio. Pero el deseo de establecer relaciones fraternas también se manifiesta en el diálogo interreligioso, en lo que se ha llamado el espíritu de Asís.